es Fernando Po, él es psicólogo, es investigador del CONICET, es miembro del grupo Psicología Aplicada al Tránsito y vamos a hablar sobre cómo manejamos, qué nos pasa al volante, qué cosas nos influyen. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. Te veo que te vas a yoga en un ratito, nada más. Sí, así es. Hay que estar, ¿no? A veces para manejar uno tiene que estar un poco con los chakras alineados, perdemos el control Sí, habitualmente. El estrés es todo un tema cuando uno se desempeña en el ambiente vial, ya sea como peatón, como conductor, como ciclista, como motociclista, no necesariamente cuando manejas. ¿Y por qué, si en muchos casos sabemos lo que debemos hacer y lo que no, por qué en el momento en que estamos manejando o perdemos el estribo por el apuro, en cualquier cosa, me olvidé de poner el cinturón, me olvidé de atar al nene que va atrás en la sillita, llevo el casco acá protegiéndome el codo? Sí. Bueno, responder a ese por qué, hay muchas maneras de responder a ese por qué no hacemos lo que suponemos que debemos hacer. O sabemos que debemos hacer, porque en realidad si vos preguntás a la mayoría de las personas cómo deben comportarse en el ambiente vial, las respuestas van a ser siempre adecuadas, pero después va a haber una distancia entre ese saber, ese conocimiento y el comportamiento. Yo te diría que ahí hay muchos elementos y van a depender a veces del tipo de comportamiento que estés evaluando. Si pensás en el uso del casco, por ejemplo, o el cinturón que vos mencionabas, a veces las variables que explican más el no uso pueden ser de tipo emocional, emocional o relacionadas con la comodidad o la incomodidad o ciertas sensaciones de ridiculez, si querés, o de estar fuera de lugar, sobre todo con el casco, no tanto con el cinturón. El cinturón a veces estas razones emocionales están asociadas a la incomodidad, a la falta de confort a la hora de usarlo. En otros casos simplemente de rebeldía, no sé rebeldía ante quién, pero también, no, ¿para qué lo voy a usar? No, ni loco. Sí, también ahí lo que podés pensar o podrías pensar es que puede haber diferencias en los grupos sociales, ¿no? Con respecto al uso. Una rebeldía, a veces se puede pensar que los jóvenes tienden a tener esas rebeldías o la búsqueda intencional de riesgo. El no usar un mecanismo de protección no es buscar riesgo de manera adrede al conducir, pero sí es no protegerte. Son cosas por ahí distintas. Una cosa es buscar riesgo intencionalmente, a manejar a alta velocidad, podría ser un ejemplo. Otra es no protegerte, aun cuando estás manejando de manera correcta, no buscando riesgos. Hay gente adulta o jóvenes también que manejan respetando esas normas, las normas de velocidad, pero igual no se protegen. A veces hay cuestiones de subculturas, si querés. Por ejemplo, los conductores profesionales, aunque suene paradójico, es más habitual que no usen el cinturón a que sí lo usen. Cuando revisás la literatura, estudios de observación, de uso de cinturón, bueno, los conductores profesionales usan mucho menos que los conductores particulares, aun cuando ambos grupos lo usan poco. Hablamos de los jóvenes, pero los chicos chiquitos sabemos que son esponjas, que, viste, si vos estás haciendo algo indebido al volante, en general son ellos los que te llaman la atención. ¿Hay educación vial en los colegios? De manera curricular, sí. Yo te diría que no. Existía un proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la gestión anterior de la agencia, que pretendía incorporar a la educación vial como un elemento curricular, o sea, que todos los chicos estuvieran o tuvieran ese tipo de educación en algún momento de su educación formal. Eso no se implementó. El proyecto era muy interesante porque además de la educación como se entiende generalmente, que es enseñarle al chico a desempeñarse en el ambiente vial más con las normas del conductor que con las necesidades del niño como usuario del sistema vial. En este caso la perspectiva era distinta, era entender cuáles eran las necesidades de los niños y sus cualidades o particularidades como usuarios. Los chicos no son igual que los adultos, los chicos no son conductores y tampoco se les puede enseñar para que sean futuros conductores.
No, ni que sean jueces al momento. Tampoco. Los niños son habitualmente peatones, ciclistas o pasajeros en vehículos. Y esas tres situaciones, por ejemplo, implican cosas distintas. Implican además consecuencias distintas y también suelen variar según la edad. O sea, a medida que progresa la edad, van generando cambios en las formas de movilidad y también los patrones de lesiones van cambiando. Claro. Los chicos más chicos, alrededor entre 5 y 9 años, tienen más lesiones en el ambiente vial siendo peatones o pasajeros de autos. A partir de los 9 años comienzan a andar más en bicicleta y a tener más independencia, entonces aparecen más lesiones como ciclistas. Y con la juventud el acceso al fin de la adolescencia y la juventud, los medios de movilidad activa tienden a reducirse, el uso de bicicleta, por ejemplo, y empieza a aparecer la posibilidad de ser conductor o pasajero de auto. Y las principales lesiones en jóvenes son como conductores y como pasajeros de auto. Entonces hay como una variedad según el uso y según las necesidades. Y la educación vial tendría que apuntar a ese tipo de situaciones, no ser una educación vial genérica y no transmitir la idea de que el chico va a ser un futuro conductor o es alguien que puede manejarse teniendo en cuenta la perspectiva del vehículo. Eso es importante, pero no suficiente. No es suficiente. Es que hay usos y costumbres que sin duda los chicos advierten al momento. ¿Qué pasa con las campañas publicitarias? A mí me pasa que tengo un niño que va a cumplir 4 años y hay una campaña que está dando vuelta todo el tiempo que dice: recibiste el mensaje, usar el teléfono al volante mata. Y él lo tiene re presente. Entonces uno está manejando y por ahí escucha que suena el teléfono y uno no lo va a agarrar ni nada, pero porque está en la cartera y te dice él: no, el teléfono en el volante no. Sí. Y tiene 4 años. Sí, los chicos suelen tener ese tipo de actitudes y funcionan muy bien como controladores de conductas incorrectas de los padres. No te puedes mandar ninguna. No, en algunos casos es interesante pensar en esa función y de ahí también la necesidad de si vos le vas a hacer transmisiones a los chicos en términos educativos, pienses en sus necesidades. Por ejemplo, el sistema de sujeción, los chicos tienen que viajar en el asiento de atrás con algún tipo de sujeción, sí o sí, hasta alcanzar cierta talla, ¿sí? Cierto tamaño, altura. Y eso está legislado. En Argentina hay una legislación que establece que es obligatorio y sin embargo, a pesar de que la legislación existe, ese comportamiento no se registra. Ahora, cuando los chicos saben o hay un hábito, después el chico le avisa al padre: claro, me tenés que atar, me tengo que atar. Pero ahí hay una relación entre el chico, el padre y también entre los sistemas de control vial. El uso de cinturón de seguridad es muy bajo. Todos sabemos que lo tenemos que usar. Tenemos al respecto, ya que lo mencionaste, una infografía que elaboró el Ministerio de Transporte a nivel nacional con algunos datos. Esto, mira, el cinturón de seguridad en América Latina, el uso que se le da. Argentina, el 50% de la gente usa cinturón de seguridad y en esta infografía se encuentra en el puesto número 7, flojo, Argentina con el uso del cinturón de seguridad. Después, según los ocupantes, el 50,2% de los conductores lo usa, el 42,9% de los copilotos lo usa y esto lo que es terrible, que solo el 23% de los niños, los que van atrás, que en general son niños, usa el cinturón de seguridad. Y esto es terrible. Esto nos quiere decir que 4 de cada 10 vehículos circulan con todos sus ocupantes atados con el cinturón de seguridad, aún sabiendo que usar el cinturón salvavidas. Con lo que decíamos de la sillita, 7 de cada 10 menores, según el Ministerio de Transporte, no usan protección adecuada en el auto. Ha subido, ¿ves? Desde 2011 a 2016 ha subido mucho el uso, pero aún seguimos, por supuesto, muy por debajo. En cuanto al casco, lo que pudo investigar el Ministerio es que en Argentina lo usa el 65% de los motociclistas y de los países encuestados está en el último lugar también Argentina en cuanto al uso de casco. El 60,7% de vehículos que circulan lo hacen con protección. En mayor medida los conductores, luego el pasajero y en mucha menor medida el resto de los acompañantes. Es habitual ver familias que van con niños pequeños y sin casco.
El 60,3% de la gente usa el casco en la ciudad y por último el 68,5% lo usa en la ruta. Tienen un poco más de noción de que en la ruta hay que usarlo, pero hay que usarlo en todos lados, Sí, hasta bueno, para ir al kiosco. ahí hay como una percepción de que la ruta es más peligrosa que la ciudad, pero eso supongo que está asociado a la percepción del efecto de la velocidad. De la velocidad. Que en la moto es prácticamente lo mismo. Te toca un auto y vas muy despacito y tu cabeza es lo primero que va a chocar. Y en autos también es riesgoso, tal vez las lesiones no son fatales en la ciudad, pero no dejan de serlo. Tal vez la síntesis de lo que vos decís es que hay mucha o gran parte de la población no hace uso de esos mecanismos de seguridad. No alcanza con la información, porque la información está disponible, el mecanismo está disponible, pero tenés que pensar en otros elementos que puedan incrementar el uso. Y ahí tiene que haber una interacción con el control, en términos de control vial, pero pensado también como un control preventivo. Eso tiene efectos, de hecho las investigaciones lo que muestran es que el control incrementa. Si el control está asociado con campañas educativas masivas como las que vos comentabas, de este tipo de, bueno, el celular al volante mata, y a su vez lo acompañás con campañas de control que sean sinérgicas con ese tipo de campañas, en esos casos los resultados muestran que hay un aumento. Muy bien, a seguir trabajando en eso entonces, acceso a la información, educación, prevención por sobre todas las cosas, control, y prediquemos con el ejemplo quienes tenemos a niñitos a cargo, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Fernando, por venir. Bueno.